En el alba de la humanidad, en un mundo donde la inocencia y la perfección caminaban juntas, existió un lugar que muchos consideran el más hermoso jamás creado. Pero este paraíso, este Edén, guarda secretos que han estado ocultos durante siglos. Secretos que revelan la verdad más profunda sobre nuestra humanidad y nuestra relación con Dios. Imaginen a dos seres, Adán y Eva, perfectos en su inocencia, caminando por los senderos de un jardín que rebosa con la vida. Pero también imaginen una elección que cambiaría todo. Una elección que sembró el misterio, la intriga y el destino de la humanidad misma. El misterio que exploraremos juntos en este viaje extraordinario. No se trata solo de una historia antigua. Es una historia que resuena en cada uno de nosotros, una historia que explora nuestras luchas, nuestras caídas y nuestra búsqueda eterna de la verdad y la redención. En este video, desvelaremos los secretos ocultos detrás de esta narrativa icónica y cómo continúa influyendo en nuestras vidas en la actualidad. ¿Por qué Dios creó el jardín del Edén? ¿Qué impulsó a Adán y Eva a desobedecer? Las respuestas a estas preguntas, y muchas más, están a punto de desplegarse ante sus ojos. Hace eones de tiempo, en el amanecer de la creación, Dios formó el mundo con sus propias manos. Cada detalle, cada criatura, cada rincón de la tierra, era perfecto. Sin embargo, en medio de esta creación majestuosa, un lugar destacaba por su singularidad, el jardín del Edén. Imaginen un jardín como ningún otro, un paraíso terrenal que rebosaba con una diversidad de vida que superaba toda imaginación. Los árboles se alzaban majestuosamente, con frutos que eran un manjar para la vista y el paladar. Las flores exhibían colores deslumbrantes y exhalaban aromas embriagadores. Y en el centro de todo esto, dos seres humanos, Adán y Eva, vivían en perfecta armonía con la creación y con Dios. Pero, ¿por qué Dios creó este paraíso? ¿Cuál fue el propósito detrás de este lugar celestial? La respuesta a estas preguntas se encuentra en el corazón mismo de nuestra existencia. Dios, en su amor infinito, deseaba que sus creaciones más amadas experimentaran la belleza, la plenitud y la comunión perfecta con Él. El jardín del Edén era un regalo divino, un lugar donde el ser humano podía caminar con Dios, disfrutar de su presencia y cuidar de la creación. Era un reflejo tangible de la relación íntima que Dios deseaba tener con nosotros. Sin embargo, en este paraíso, había una regla sagrada, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Era el único límite en este Edén perfecto. Dios advirtió a Adán y Eva que no debían comer de su fruto, pues ello les llevaría a conocer el bien y el mal, y les separaría de la comunión perfecta con Él. Este árbol, esta regla, sería el punto de partida de una historia que desafiaría nuestra comprensión de la humanidad y la fe. El árbol del conocimiento del bien y del mal se alzaba en el centro del jardín del Edén, majestuoso y misterioso. Sus ramas estaban cargadas de frutos que destellaban con una belleza que desafiaba la descripción. Pero más allá de su apariencia, este árbol encerraba un poderoso significado. Dios había dado a Adán y Eva el don del libre albedrío. ¿Podían elegir obedecer y confiar en Dios o desobedecer y buscar el conocimiento por sí mismos? La elección era suya, pero Dios les advirtió claramente sobre las consecuencias de desobedecer. Fue en este contexto de libertad y advertencia que se produjo la llegada de la serpiente, un ser astuto que sembraría la semilla de la duda en el corazón de Eva. La serpiente, en su sutileza, cuestionó la prohibición de Dios, sembrando la semilla de la curiosidad y la desobediencia. La pregunta resonó en la mente de Eva: ¿por qué Dios nos prohibiría algo tan atractivo y aparentemente benéfico? La duda comenzó a arraigarse, y Eva contempló la fruta prohibida. La tentación creció a medida que la serpiente prometió que el conocimiento que obtendrían sería revelador y les haría como Dios. Frente a esta tentación, Eva se dejó llevar por su curiosidad y deseos. Extendió su mano y tomó el fruto prohibido. Lo mismo hizo Adán. En ese momento, la desobediencia abrió la puerta al conocimiento del bien y del mal, pero también selló su destino. Este acto de desobediencia, la mordedura de la fruta prohibida, cambió el rumbo de la humanidad para siempre. La armonía del jardín se rompió, y Dios se manifestó con una tristeza profunda y justa. Las consecuencias de esta elección afectarían a Adán y Eva, así como a todas las generaciones futuras. Cuando Adán y Eva tomaron el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, una transformación inesperada se apoderó de ellos. Experimentaron un conocimiento nuevo y aterrador, el conocimiento del bien y del mal. Esta revelación no solo les trajo comprensión, sino también la conciencia de su propia desnudez. El jardín del Edén, que alguna vez fue un lugar de armonía perfecta y comunión con Dios, se convirtió en un lugar de temor y vergüenza.
Adán y Eva se dieron cuenta de su pecado y se escondieron de la presencia de Dios. Cuando Dios los llamó, admitieron su desobediencia y, como consecuencia, enfrentaron el juicio divino. Las consecuencias de su elección se hicieron evidentes. Adán sería condenado a trabajar arduamente para obtener su sustento de la tierra, mientras que Eva enfrentaría el dolor en el parto y una relación marcada por luchas y desafíos con su esposo. El pecado había introducido el sufrimiento y la separación en la vida humana. Pero quizás lo más importante es que su desobediencia separó a la humanidad de la comunión perfecta con Dios. El acceso al jardín del Edén se les negó, y el camino hacia la vida eterna quedó bloqueado. Sin embargo, en medio de las consecuencias del pecado, Dios reveló una promesa de redención que sería fundamental en la historia de la humanidad. Dios prometió enviar un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente y restauraría la relación entre Dios y la humanidad. Esta promesa de redención fue un rayo de esperanza en medio de la oscuridad del pecado. La elección de Adán y Eva en el jardín del Edén no solo cambió sus vidas, sino que también trajo consigo el juicio divino. Dios, en su justicia y sabiduría, tuvo que lidiar con las consecuencias de la desobediencia de sus amados hijos. La primera consecuencia fue la expulsión del jardín del Edén. Dios, en su tristeza y en su deseo de proteger a la humanidad, no podía permitir que Adán y Eva comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente en un estado de pecado. Así que los expulsó del jardín y colocó querubines con una espada ardiente para proteger el camino hacia el árbol de la vida. Adán y Eva, ahora fuera del paraíso, enfrentaron un mundo cambiado. La creación misma, que una vez había sido perfecta, ahora estaba marcada por el sufrimiento y la muerte. Adán tuvo que trabajar arduamente para cultivar la tierra, y Eva enfrentó el dolor en el parto. Las consecuencias del pecado se extendieron a todas las generaciones futuras. Sin embargo, en medio de esta justa disciplina, Dios también extendió su gracia y misericordia. La promesa de un Salvador que redimiría a la humanidad seguía vigente. Aunque la relación entre Dios y la humanidad se vio afectada por el pecado, Dios nunca dejó de amar a sus hijos y de ofrecerles la oportunidad de regresar a Él. El castigo divino, en última instancia, fue un acto de amor y corrección por parte de Dios. A través de la historia del jardín del Edén, vemos la importancia de la obediencia y las consecuencias del pecado, pero también experimentamos la esperanza de la redención y la gracia divina. La historia del jardín del Edén es una poderosa lección sobre la justicia y el amor de Dios. A pesar de las consecuencias de su desobediencia y la expulsión del jardín del Edén, Adán y Eva no estaban destinados a enfrentar su destino sin esperanza. En medio de la disciplina divina, Dios pronunció una profecía que ofrecía una luz en la oscuridad y una promesa de redención. Dios le dijo a la serpiente, que había engañado a Eva y la había llevado al pecado, que habría enemistad entre su descendencia y la descendencia de la mujer. Y en ese momento crucial, Dios pronunció una promesa que resuena a lo largo de la historia de la fe: Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esta profecía anunciaba la llegada de un Salvador, un descendiente de la mujer, que algún día derrotaría a la serpiente y restauraría la relación entre Dios y la humanidad. Aunque la humanidad había caído en el pecado, Dios ofrecía una vía de redención y restauración. Esta promesa de redención se convirtió en un faro de esperanza para las generaciones futuras. A medida que el tiempo avanzaba, los profetas y las escrituras posteriores reafirmarían esta profecía, señalando hacia el Mesías que vendría a cumplir la promesa divina. Esta historia del jardín del Edén nos recuerda que, incluso en medio de nuestras caídas y fracasos, Dios siempre ofrece una salida. Su plan de redimir a la humanidad y restaurar la comunión con Él es un testimonio de su amor inquebrantable. La historia del jardín del Edén no es solo un relato antiguo, es una metáfora que encierra significados espirituales profundos que siguen resonando en nuestras vidas hoy en día. Más allá de sus detalles históricos, esta narrativa nos habla de la esencia misma de la condición humana y de nuestra relación con Dios. El jardín del Edén representa un estado de armonía y comunión perfecta con Dios. En este estado, Adán y Eva caminaban en la presencia divina y disfrutaban de una relación sin barreras. Pero también representa el libre albedrío y la elección. La presencia del árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza la capacidad del ser humano para elegir obedecer a Dios o buscar su propio camino. La elección de Adán y Eva de desobedecer a Dios y buscar el conocimiento por sí mismos refleja la lucha universal de la humanidad entre la obediencia a Dios y la búsqueda egoísta del autoconocimiento. A menudo, nos enfrentamos a decisiones similares en nuestras vidas, donde debemos elegir entre seguir el camino de Dios o seguir nuestros propios deseos y ambiciones.
La historia también nos recuerda la importancia de la obediencia y las consecuencias del pecado. Aunque el pecado separa a la humanidad de Dios, la promesa de redención a través del Mesías nos ofrece esperanza. Así como Adán y Eva recibieron la promesa de un Salvador, nosotros también tenemos la promesa de la salvación a través de Jesucristo. La historia del jardín del Edén nos ha llevado a explorar las profundidades de la desobediencia, el castigo divino y la promesa de redención. Pero, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras vidas en la actualidad? ¿Qué significado y propósito tienen estas antiguas narrativas en nuestro viaje espiritual? La verdad es que la historia del jardín del Edén sigue siendo relevante hoy en día porque refleja nuestras propias experiencias y dilemas. En muchos aspectos, somos como Adán y Eva, enfrentando decisiones difíciles y luchando con la tentación del pecado. La elección entre la obediencia a Dios y la búsqueda egoísta del conocimiento y el placer es una batalla que libramos todos los días. La historia del jardín del Edén también nos recuerda la importancia de estudiar la Biblia y buscar la verdad en la palabra de Dios. A través de la Biblia, encontramos orientación, sabiduría y el mensaje de esperanza que se extiende desde el principio de la historia humana hasta nuestros días. Para muchos de nosotros, la búsqueda de la verdad es un viaje continuo. Encontramos respuestas en la fe, en la comunión con otros creyentes y en la oración. También encontramos respuestas al estudiar la palabra de Dios y meditar en sus enseñanzas. En última instancia, la historia del jardín del Edén nos recuerda que somos seres imperfectos en busca de la verdad y la comunión con Dios. La desobediencia de Adán y Eva y las consecuencias que enfrentaron son un recordatorio de nuestras propias luchas y caídas. Sin embargo, también nos recuerda que Dios siempre ofrece una salida, una promesa de redención y gracia. La promesa de un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente, la promesa de un camino de regreso a Dios a través de Jesucristo, sigue siendo una fuente de esperanza y consuelo para todos nosotros. A través de la fe y la confianza en Dios, podemos encontrar perdón, restauración y comunión con el Creador. Este viaje a través del jardín del Edén nos ha recordado que, aunque nuestras vidas pueden estar marcadas por el pecado y el sufrimiento, Dios siempre ofrece un camino de regreso a su gracia. Nos invita a caminar en armonía con Él, a buscar la verdad en su palabra y a vivir con propósito y significado.